Y este es el cambio de Ujú. mentalidad. La gente se desarrolla en dar al otro. Las mujeres pecamos de no saber pedir. Nosotras somos darólogas por excelencia, somos expertas en asistencia y socorro. Queremos ser buenas madres, excelentes ejecutivas y estar fit, tener tiempo para nosotras. ¿Qué puntos claves hiciste de visibilidad para conseguir lo que conseguiste? ¿Tú crees que a las mujeres nos cuesta más que a los hombres hacernos visibles? No solo que nos cuesta más, sino que tenemos otra serie de componentes. Ve a los eventos de Ujú. networking con la intención de hacer nuevas amistades y desde ahí bajas todas las barreras. Sientes que trabajas con mucho esfuerzo, sin parar, pero sin embargo tu carrera no despega. Si es así, te doy mi más cordial bienvenida al podcast Neurodirectivas en Ascenso, un podcast para la mujer profesional desde donde deseamos con todo corazón acompañarte, inspirarte y sobre todo darte claves reales que te ayuden a avanzar profesionalmente. ¿Cómo? Pues facilitándote el que superes esas barreras internas que ahora mismo te están impidiendo ascender laboral o económicamente. Porque tú lo sabes, para crecer se habla mucho de ese techo de cristal que hay que romper, pero tú sabes que antes de traspasar ese techo tienes que romper tu techo mental. Ese es tu principal objetivo para progresar. Y hoy precisamente vamos a hablar de algo que influye en nuestra evolución profesional mucho más de lo que parece: la visibilidad, o mejor dicho, el miedo que sentimos a ser visibles. Quizás a ti te pasa que te enseñaron que como mujer debías ser modesta, no molestar, no parecer ambiciosa, no destacar. Y bueno, que si querías ascender en tu trabajo, pues deberías confiar en que todo el esfuerzo que estabas haciendo hablaría por ti y que alguien aparecería a tu lado y lo reconocería. La realidad es bien distinta. Si no te haces visible, no te recuerdan. Y si no te recuerdan, no te eligen para nuevos puestos. Y esto es aplicable en todas las áreas de la empresa. Por eso hoy he traído a una mujer experta en este tema. Te va a encantar. Ella sabe cómo puedes ganar visibilidad, crear relaciones que abran puertas y aprovechar el networking, bien entendido, como una herramienta real de crecimiento. Hoy me acompaña en el programa Lula Ballarino. Y si todavía no la conoces, te voy a contar algunos datos sobre Lula. Ella tiene más de 15 años de experiencia, ha conectado a más de 50.000 personas en más de 20 países. Inició su carrera profesional en Telefónica, en Argentina, pero después dio el salto a España y ahí trabajó en Telefónica y más tarde fue directora de Womenalia, una asociación de mujeres empresarias. Actualmente es socia ejecutiva de esta organización, pero ha volcado su interés también en la creación de su propia empresa, que se llama Connexia Learning. Además, es directora de alianzas estratégicas en MasterChef World y, qué decirte, en definitiva, Lula es una experta en networking estratégico, visibilidad y comunicación. Pero más allá de los títulos, yo diría que Lula es una mujer que ha entendido algo muy claro, y es que las relaciones pueden cambiar una carrera y a veces una vida entera. Pues estamos aquí con toda una mujer que ha sabido ascender y con toda una experta en algo que a las mujeres no se nos da tan bien y tenemos que aprender, que es ganar visibilidad. Lula Ballarino, bienvenida a este podcast. Es un honor para mí y una alegría que estés aquí. Muchísimas gracias, muchas gracias Isabel por darme este espacio a mí y a todas las mujeres en ascenso que pasamos por tu canal, por tu podcast. Espero con mi historia poder inspirar a muchas otras a que sigan creciendo por el camino que se merecen. Mm. Desde luego que tú eres un ejemplo, porque, bueno, si ya os he comentado que ella empezó en Telefónica, lo que no he dicho es que ella empezó de becaria y acabó 17 años o unos menos después, unos pocos menos, en el comité ejecutivo. O sea que eso sí se puede decir que es un gran ascenso. Entonces, yo estoy segura que en ese ascenso mucho ha tenido que ver tu visibilidad, porque además conozco tu energía, tu actitud y estoy segura que eso no ha sido de casualidad. Pero yo quiero empezar por algo que es una frase que tú repites continuamente y es que me encanta. Dice, pido sin vergüenza porque doy sin límites.
Ese es Así como es. tu eslogan, uno de tus eslogans. Y yo te pregunto, ¿tú crees que las mujeres pecamos de no saber pedir? Sin duda, Isa, la verdad es que uno de los principales dolores que trabajamos en mis programas de formación y mis mentorías, ese arte de pedir, diría mi amiga Silvia Hueso, eh, la- la- el expresar con claridad qué queremos, dónde queremos llegar, qué queremos conseguir, qué necesitamos. Nosotras somos darólogas por excelencia, somos expertas en asistencia y socorro generalmente, y nos cuesta muchísimo el pedir, y sobre todo cuando tiene que ver con nosotras mismas, el pedir para nuestro desarrollo, el pedir para nuestro ascenso. Así que es claramente una de los principales puntos de dolor que nos limita nuestro desarrollo. Está claro que desde luego dar sabemos dar, pero la otra parte de la ecuación no, algo nos falla. ¿Y tú cómo crees que esto, el no tener esa habilidad para pedir, nos influye a lo largo de nuestra carrera profesional? Bien trabajemos para una empresa o trabajemos en nuestra propia empresa. Mira, pedir muchas veces también hay otras formas que es el solo hecho de expresar deseo o expresar necesidad. No siempre tiene que ver con decir, hazme este favor o quiero esto de una manera muy directa. Y en todos los casos nos limita siempre en la vida el no expresar nuestros deseos, nuestras necesidades o nuestras aspiraciones de la manera, para completar un poco más esta frase, no pedirlo de una manera clara. Como bien sabes tú que hemos trabajado juntas en mi método Tejiendo Redes, el primer paso siempre es definir estratégicamente, definir claramente los objetivos, qué quieres. Y una vez que tienes claro qué quieres, porque muchas veces, permítame que también lo complemente, nos falta ese punto Sí. importante, el tener claridad en los objetivos, tener claridad en qué queremos. Sobre todo aquellas como yo, que lo queremos todo, ¿no? Y aquí el libro de otra de nuestras compañeras de Ana Uguet, que dice, lo quiero todo, todo, todo. Sí, muchas, queremos todo. Queremos ser buenas madres, excelentes ejecutivas y estar fit, tener tiempo para nosotras, tener tiempo para hacer voluntariado o acción solidaria, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para poder llegar a todo? Muchas veces tiene que ver con ese pedir con claridad y definir con claridad hacia dónde queremos ir para que nos puedan ayudar, porque la gente tiene ganas de ayudarnos. Esto también, yo soy una optimista de la humanidad y creo que todo el mundo tiene ganas y se desarrolla a través de la ayuda y el cuidado de los demás, pero tenemos que ponérselo fácil, ¿no? Está desde luego muy claro que saber a dónde quiero ir es un principio básico para llegar a algún lado. Pero además de esa claridad, ¿qué más tenemos que aprender para poder pedir sin sentirnos mal? Porque es cierto lo que dices tú, y yo lo he visto en muchos casos, incluso en el mío, ¿no? Que pedir para otros no te cuesta, pero pedir para ti, ay, madre mía, qué dolor. ¿Qué tenemos que hacer para aprender? Aparte de, como digo, esa claridad. Hay un tema de mentalidad también, que es en el momento en el cual nosotras sabemos que no hay nada malo en lo que estamos pidiendo, no hay nada, siempre que no sea nada ilegal, ni nada, realmente nada malo, Sí. y aceptamos un no por respuesta, ya Mm, se reduce muchísimo la tensión. Claramente hay un miedo, tú eres la especialista en neurociencia y la brain trainer aquí en este diálogo, pero entiendo que el miedo al rechazo es un miedo natural, humano, que está muy presente en la población. Entonces, ese miedo al no hace que muchas veces no nos expongamos al sí. Y yo no creo esto de, bueno, el no ya lo tienes, no soy de estas porque soy, como insisto, optimista, creo que el sí ya lo tienes. eh, Ahí hay una manera de cambiar nuestra mentalidad. Lo primero, a la hora de saber que no hay nada malo en ese pedir. Por eso yo repito este mantra de yo pido sin vergüenza porque doy sin límites. Si soy una tipa generosa, abierta, solidaria, que estoy en continua entrega, ¿no? Mi otra frase también tiene que ver con el dar, que es en argentino, lo pedís, lo tenés. Si a mí me pedís claramente qué necesitas, lo más probable es que te lo resuelva, porque me encanta. A mí me haces un favor al pedirme un favor. Y este es el cambio de ujú, mentalidad. La gente se desarrolla en dar al otro. Entonces, pongámoselo fácil, y esto es lo que siempre le digo, pongámosle fácil cómo nos pueden ayudar o qué queremos, qué necesitamos. ujú. Aquí me pasa mucho Muy que la bien. gente viene a pedirme ayuda. Muchas veces el pedir incluye un intercambio económico. No está mal el pagar porque alguien te ayude, en algún caso. También es pedir. Yo no acepto a cualquier persona que quiere que le acompañe en un proceso de mentoría o en un proceso de formación. Tiene que ver con también la claridad que tiene a dónde quiere llegar, con el fin en sí mismo del proyecto que tenga entre manos, en fin. Pero aquí, cuanto más fácil digamos y expresemos esa necesidad, muchas dicen, no, quiero cambiar de sector. Vale, ok, vamos a arrancar sobre eso. ¿A qué sector? Sí. ¿De qué trabajo quieres? ¿En cuáles no? Al menos muchas veces vamos desde el no, pero quiero ser más visible, quiero ser referente. ¿Vale? ¿Qué es referente para ti? Referente es que Ujú, tengas 2 millones de seguidores en redes, referente es que te paguen por tu conocimiento como formación y como mentoría, que te contraten para conferencias, que te llamen para la tele. ujú. Es el mismo concepto, pero no para todas las personas es lo mismo. Entonces, si tú me vienes, te acercas a mí y me dices, Lula, ayúdame a ser referente, pues no me alcanza ese pedido. Es muy poco Sí, concreto, muy ¿no? genérico, ¿no? Muy Claro. genérico. Yo siempre digo, ¿no? En ese sentido que imagínate que tú te montas en un taxi
y le dices al taxista, mira, no quiero que me lleves a la calle Goya, ni a Sevilla, ni a Zaragoza. Bueno, el taxista no seguiría en el mismo lugar, no se pondría en acción. Y eso también es lo que le pasa al cerebro, que no le sirve que tú le digas lo que no quieres. Lo que él quiere para tomar direcciones, indicar que sí quieres. Y para eso, desde luego, tienes que tener claridad. Qué buen Muy bien, ejemplo. bueno, Te pues lo agradezco y me lo quedo. Me parece un ejemplo maravilloso, no lo había escuchado. toma, úsalo. Bueno, yo pienso que este tema de pedir está relacionado y en el entorno de ganar visibilidad. Y está claro que sin visibilidad no hay ascenso, bien sea a nivel de mercado de tu empresa. Si tu empresa no es visible, es muy difícil hacerla crecer. Y en una empresa, si tú no eres visible, es muy difícil que tú crezcas. Cuéntanos un poco tu experiencia con esa visibilidad. Como, por ejemplo, en Telefónica y luego cuando viniste a España, ¿qué puntos claves hiciste de visibilidad para conseguir lo que conseguiste? Bueno, aquí debo decirte que yo lo hice de una manera natural. Si bien ahora enseño a las personas a cómo hacerlo, precisamente mi método lo desarrollé basándome en que mucha gente me preguntaba esto, Lula, ¿tú cómo lo hiciste? ¿No? Yo lo hice de una manera muy natural, pero que se entrena. También quiero decir esto, porque voy a contar mi propio caso, que yo lo hice un poco sin método y a mi manera, pero esto he comprobado con otras personas que trabajándolo con conciencia y metodología se puede llegar ahí y a través de también tus programas de formación, ¿no? Sé que acompañas a personas en ese ascenso. Ujú. En el caso mío hay una tormenta perfecta de componentes, empezando por mi propia personalidad, extrovertida, dicharachera, siempre fui medio me tomé en todo. Entonces, me decía una directora que tuve aquí cuando me vine a vivir a España, que era mexicana, ella era la directora mundial de desarrollo de talento de Telefónica, y me decía que yo era la jonjolí de todos los moles, ¿no? Porque quería estar en todos los proyectos, y creo que es como el perejil de toda la salsa, dicen en España. Sí, exacto. En Argentina no sé si hay una frase para esto, pero bueno, básicamente que estaba metida en todos los fregados. Entonces, lo primero para ser visible es estar presente, estar en los sitios, y mostrarse a sí mismo, hablar, dar tu opinión. Claro, por eso digo que ahí había un componente muy innato en mí. No solo que luego estudié periodismo, aprendí a comunicar mejor, pero desde pequeña fui la presidenta del centro de estudiantes, estaba metida, iba a un colegio de monjas, estaba metida en el convento con las monjas todo el rato. O sea, yo conseguí a lo largo de toda mi, Liándola. a lo largo de toda mi vida, he conseguido un montón de acciones gracias a conectar auténticamente, genuinamente y con propósito con la gente. Siempre he conseguido que se me abran todas las puertas, ¿no? Pero, entonces, componentes. Hay componente de lenguaje verbal, componente de lenguaje no verbal, la actitud que tienes corporal ante la vida, pero también esto, como te decía, esta presencia, protagonismo en todos los sitios. Eso es lo primero. Lo segundo es ir viendo hacia dónde quería llegar. Y aquí hay de nuevo un tema de visión y claridad. Yo me fui a vivir a Buenos Aires para estudiar, vengo de otra ciudad del interior de Argentina, se llama Santa Fe. Yo quise estudiar comunicación social o periodismo en- porque en su momento quería tener, mi referente era un periodista, un reportero de la calle, de un programa de televisión que se llamaba Caiga quien caiga, que era un tipo al que todo el mundo, todos los políticos de turno, todo el mundo se paraba a contestarle cuando lo paraban en la calle a hacerle preguntas, porque hacía preguntas diferentes, bueno, lo admiraba un montón. No sé ni qué pasó con su vida, que habrá en estos 30 años que pasaron desde entonces, seguro que habrá tomado una orientación política determinada, no tengo ni idea. En ese momento a mí me admiraba el hecho de que la gente se parara a hablar con él. Entonces, por eso tomé esa decisión de carrera. Pero luego, estando en la Ujú. universidad, yo tomé la decisión de que quería venirme a vivir a Europa con todos los gastos pagos. Ese fue mi propósito, mi ambición. Entonces, para eso tenía que venir a trabajar en una empresa con sede europea. Entonces, ya empecé a orientar mi desarrollo profesional y las prácticas profesionales buscando una empresa que tuviera programas de expatriación, rotaciones internacionales o similar, ¿no? Y así fue como caí en Telefónica de becaria, que de hecho, en un proceso de selección de miles de jóvenes de toda Argentina, yo puse en toda la lista de áreas de interés todas áreas vinculadas a la comunicación, relaciones públicas, Sí. comunicación interna, Ujú, externa, prensa, whatever, ¿no? Las que pensé que podían ser ujú. para mí. Y el último día, después de un proceso que fueron los Juegos del Hambre, siempre digo, éramos 10.000 jóvenes profesionales de todo el país y entramos 50. Madre mía. Muchos Mm. siguen siendo íntimos amigos míos a día de hoy, 18, bueno, ya 20 años más tarde, porque salí hace un rato de Telefónica, pero el padrino de mi hija, bueno, fui testigo de boda de otro, quiero decir, es un proceso realmente de comunidad. Pero a mí cuando me llamaron, esto fue lo curioso, cuando a mí me llamaron para decirme, ay, nos gusta tu perfil, pero no hay ninguna plaza en un área vinculada a lo que tú pusiste en tu proceso, mi Sí. respuesta fue, tú ponme a limpiar los baños, que yo en un año soy la jefa de limpieza y en 3 años soy la directora de servicio general. O sea, le dije que la tenía tan claro que lo iba a hacer bien y que iba a ser, claro, ya solo esta respuesta a la directora de recursos humanos, que luego fue mi jefa y luego mi compañera y luego, bueno, la descoloqué, me dijo, mira, ven, entra. ¿Qué era? Era Sí una, o sí estás con nosotros. no es de chula, era de la actitud. Yo entraba a comerme el mundo, entraba a hacerlo genial y a hacerlo de la mejor manera y así siempre fui ese tipo de persona. Blanco Ujú. o negro, bien hecho o no se hace. Entonces, bueno, esto ha hecho que estaba metida en todo y en todo siempre opinando para mejorar, en busca de la mejora continua. Y esto me dio esa visibilidad, Mm. ¿no? Fíjate que de todo esto que tú estás diciendo, yo también extraigo algo importante, ¿no? Que es que creías en ti sí o sí. O sea, eso de
entra, dame cualquier trabajo que voy a acabar siendo la jefa en ese departamento, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Eso viene con la actitud, con la claridad, con tenerlo claro. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que a las mujeres nos cuesta más que a los hombres hacernos visibles? Por tu experiencia. Sí, y quiero decir una cosa, no solo que nos cuesta más, sino que tenemos toda otra serie de componentes que hacen que esa actitud que yo tenía sea machacada por la sociedad. Es decir, sí, Ajá, yo venía con esta actitud, pero entonces, ¿cuál era el estigma que yo tenía y que tuve a lo largo de toda mi carrera en el mundo corporativo? Que era la prota, que era la trepa, que era, ¿no? O sea, ya, y lo viví en etapas un poco más senior, no tanto al principio, ya. porque, bueno, al principio sí, tus compañeros te miran y decían, acá está la prota, porque, pero cuando empecé a tener esa competencia por una escala más jerárquica, me empecé a dar cuenta y lo vi, una de mis mejores amigos a día de hoy, llegamos al comité ejecutivo juntos, pero en el camino teníamos comportamientos muy similares y yo era la prota y él era el crack. Yo era la... Qué bueno. y lo hablábamos entre nosotros, él, que es súper feminista, o sea, él empoderó mujeres en su equipo y a mí misma todo el rato, o sea, él me miraba y me decía, qué injusto es, tenía que pelear él por presupuesto para conseguir presupuesto para su área y subcontratar a la mía para ejecutar los proyectos, porque, porque yo era ya está esta queriendo, ¿no? Cambiárnoslo todo. Sí, soy la Mm, responsable de transformación, tengo que cambiar las cosas. Y no, todo me costaba mucho más. Entonces, ujú, incluso una tipa con una personalidad fuerte como la mía, que no escarmiento a la primera, o sea, tengo mucha autoestima en cierto punto, tengo muy baja autoestima en otros, ¿eh? O sea que en estas cosas aquí hay un ujú, equilibrio que también, aquí estoy en un espacio ujú, público y muestro una versión muy segura de mí misma, me formo continuamente, tú me conoces más, estoy en continua sí. formación, gasto más información de lo que ingreso, o sea, pero Ujú, creo que la manera de comunicar se entrena, la manera de exponerte a una audiencia se entrena, entonces estas cuestiones hacen que parezca más segura de mí misma y con un ego, bueno, ahí el componente, ser argentina, desarrollar mi carrera de liderazgo en España, esto también es muy difícil quizás. Era mujer, joven, sí, siempre fui mucho más joven que la edad que me correspondía para el puesto. Y sí. extranjera, latina, argentina, que dicen, ¿no? Que cómo se suicida un argentino, se sube a su ego y se tira, ¿no? Esta frase que me la decían a cada rato. Qué buena. Pero hay muchas cosas que parecen ego y para nosotros es una manera natural de comunicarnos, ¿no? Hablamos en Claro. primera Sobre persona todo todo el que rato. Sobre todo que yo creo que en tu caso eso te nace por tu personalidad, no es una impostura, sino es natural. Pero fíjate, Lula, que a pesar de todas esas dificultades que has ido mencionando, tú conseguiste eso. Entonces, es posible, a pesar de las dificultades externas. Si internamente lo tienes claro, lo consigues. Al revés, es más difícil. Aunque externamente te estén facilitando, si tú dentro de ti no lo tienes claro, no tienes claro que puedes alcanzar ese puesto, que tienes competencia para hacerlo, te va a ser más difícil, ¿no? Entonces, creo que con lo que dices, bien, bien es cierto que hay barreras externas. Bueno, pues porque la mente no es realmente objetiva, es perceptiva y cada uno interpreta pues cosas diferentes. Y es cierto que hay estigmas y formas de interpretar a hombres y mujeres, ¿no? Pero tú es un caso de tenerlo claro dentro y a pesar de las dificultades, conseguirlo, ¿no? Sí, A mí me aquí gustaría como también que, importante, perdón, sí, una cosa, Isa, es 100% así, incluso cuando tenemos dudas y el síndrome de la impostora lo tenemos continuamente, yo creo que también los hombres lo tienen, pero el hecho de estar convencidas de que lo estamos haciendo lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos, vamos a tener espacio de mejora siempre, va a ser que desde ahí lo ujú, hagamos con naturalidad. Para terminar con el punto de visibilidad, entonces hay un tema de estar presente y hacer saber tu opinión, y otro tema de trabajarse mucho internamente, trabajar con el apoyo que haga falta. En el caso ujú, de España es más habitual trabajar con coaches, como es tu caso, trabajar con mentores. sí, En Argentina es muy natural trabajar con psicólogos con desde, psicólogos. Ujú, desde siempre, ¿no? Esto, aprendes a hablar y te mandan al psicólogo a contarle tus movidas y luego socializas lo que... Esta es otra diferencia. Socializamos lo que trabajamos con el psicólogo en comunidad, con las amigas, en el trabajo, con tu familia. No, la psicóloga me dijo esto, la psicóloga aquí es como un tema súper tabú que, bueno, todavía me da mucha curiosidad. Pero sí, el sí, sí, trabajarnos en sí. nosotras mismas es claro para tener ese espacio de confianza y de Ujú. certeza de que podemos conseguirlo. Mm. Fíjate que otro de los aspectos que yo veo que los hombres lo hacen muy bien es todo lo que tiene que ver con el networking, ¿no? Es decir, ellos han sabido tejer redes, nunca mejor dicho, ¿no? Unas redes que les apoyan y que les sirven de trampolín para ascender, para ir a conseguir sus objetivos, ¿no? Entonces, tú como experta en networking, ¿qué nos dirías que es importante y cómo estas relaciones que entrelazamos nos pueden ayudar a ascender? ¿Cómo podemos crear esas redes de networking entre nosotras, ¿no? Bueno, lo primero, sí, hay notables diferencias entre networking entre mujeres y el de hombres. Notables, sobre todo en muchos casos debido a ese desparpajo, esa falta de vergüenza a la hora de pedir, a la hora de decir lo que quieren o dónde esperan conseguir. Hay una mucha más claridad generalmente cuando
expresan los objetivos. Por eso es uno de los temas que yo más machaco en todos mis programas de formación y mentorías, el tener claro dónde quieres, luego cómo conectar y cómo decirlo para que la gente sepa qué es lo que tú estás buscando o necesitando. Luego, por otro lado, está el tema de, yo no creo que lo hacen mejor posiblemente en ámbitos profesionales, pero las mujeres realmente tenemos una habilidad de tejer redes natural, como cuidadoras natas que somos antropológicamente, esa manera de, esa especialidad en asistencia y socorro que nos hacen estar muy pendientes del resto de la sociedad y del resto de nuestros pares. El tema es que no sabemos muchas Ujú. veces activar nuestra red para conseguir lo que queremos. Entonces, aquí hay dos cosas respecto al networking que también se aprende con método a hacerlo mejor, pero no es que seamos mejor o peor, es que usamos diferentes nuestras habilidades de conexión. Porque si tú te pones a pensar, cuando necesitamos algo, y piensa cuando necesitamos algo para un tercero, si a una amiga le pasa algo, si a nuestra madre le pasa algo, si tenemos un problema Sí, con uno de nuestros hijos, inmediatamente activamos nuestra red porque nuestro claro. mecanismo se activa para ver quién me puede ayudar a conseguir lo que quiero conseguir. Entonces, volvemos siempre al mismo punto, que es un tema de claridad en la visión de qué es lo que buscamos. Y luego es muy fácil activar cuál es ese mapa de red, cuáles son esas conexiones con valor y cómo presentarnos a los sitios correctos para explicar qué es lo que queremos conseguir y cómo conseguirlo. Entonces, la principal Ujú. diferencia está en eso, en mi opinión. Muy bien. Imagínate que yo ya me he lanzado a hacerme visible para poder conseguir lo que quiero y voy a un evento, que puede ser un evento de networking o un congreso, una conferencia, algo así, donde puedo entrar en contacto con gente que me interesa. ¿Cómo me tengo que preparar? Mínimo, o sea, básico. ¿Qué cosas tengo que llevar claras, clarinete, que se suele decir? Bueno, además de qué es lo que quieres conseguir y tenerlo claro, nosotros hacemos un trabajo de lo que llamamos una estructura de pitch larga. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos que tener claras en un evento, sobre todo si estamos hablando de espacios profesionales de desarrollo de networking, yo me lo voy a quedar Sí. aquí en un costado porque para que tu comunidad sepa que no solo se hace networking en ámbito profesional, hacemos networking cada vez que conectamos con otras personas, también en ámbito social, Total. también en ámbito informal, podríamos hablar de eso un capítulo entero, pero si vamos porque en ese espacio de informalidad lo que voy a contar ahora no aplica del todo, pero sí es importante que si tenemos claro lo que queremos conseguir, se hace mucho más fácil que también desde esos espacios surjan oportunidades. Pero volviendo a lo que tú me preguntas, lo que tenemos que tener claro es, después de qué es lo que queremos conseguir, identificar al menos una, dos, tres personas claves que sepamos que van a ir. Si no lo sabemos desde la audiencia, hay maneras de enterarte quién va a ir desde la audiencia, también lo digo, hoy en el mundo de Ajá. las redes sociales y de la digitalización, la gente generalmente comparte que va a ir a este tipo de espacios, pero bueno, imaginémonos que es un foro pequeño que no sabes quién va a ir, al menos entérate quién es el público objetivo al que el que está organizando el foro está dirigiéndose. Si es un foro al Ujú. que se está dirigiendo al público de directivos de recursos humanos, por ejemplo, tú ya sabes que al menos tienes que tener medio pensado qué le podría pedir o decir o contar a alguien que esté en ese rol, ¿no? Luego podrías tener interés Ujú. en conocer a una, dos, tres, las que sean personas de speakers, que generalmente se sabe al menos quién va a hablar. Sí. Y por lo tanto, si tienes tiempo, mi consejo es conecta antes con estas personas. Coméntale Ujú. algún post, comenta algo, porque la gente que está arriba del escenario generalmente son personas que tienen algún tipo de espacio público donde hablan, comparten, ya sea LinkedIn, ya sea su blog, ya sea su propia web, un espacio de contacto. O sea, genera el vínculo antes de estar en ese espacio presencial, porque en ese espacio presencial tú ya puedes acercarte y presentarte de soy tal persona, he contactado contigo anteriormente, te he escrito, lo que sea, ya tienes una puerta más entreabierta. Luego otro Ujú. espacio, otra manera de conectar es si esa persona vende su libro en ese evento o hace algún tipo de acción donde pueda interactuar con el público, bueno, siempre comprarle lo que vende es una buena manera de conectar mejor. Si nos vamos al Ujú. público asistente, la Sí. manera es tener claro que no se va a cerrar una oportunidad en ese encuentro, que los encuentros de networking la primera vez son un abre puertas para continuar la conexión en el futuro. Entonces, si vamos desde ahí, distendemos la necesidad de tener que vender o tener que es un poco el miedo que suelen tener las personas que llegan a mis programas de formación o a mis mentorías, ¿no? De, pues a mí no me gusta hacer networking porque siento que todo el mundo se está vendiendo de manera continua. No, olvídate. Ve a los eventos de Ujú. networking con la intención de hacer nuevas amistades. Y desde ahí bajas todas las barreras. Una perspectiva. Ujú. Y desde ahí sabes que conecto contigo, me hago una foto contigo, que esto es una de las cosas que también siempre enseño a hacer. Y desde ahí, luego te escribo la semana siguiente, me encantó conocerte, no sé cuánto, cómo vas con esto que me has contado. Que la conversación sea una conversación de vínculo para continuar Ujú. luego ya en un espacio de negocio o de venta o de comercio, lo que sea, pero Ujú. que generes vínculo con el mínimo número Muy bien. de personas suficiente como para poder tener ese vínculo de calidad, no traerte 40 Ujú. tarjetas de gente que son NN al final del día. Mm. Pues yo creo que esta visión que nos das es un poco distinta. Es decir, no vamos a hacer amigos y te acercas a esa persona con ese espíritu, ¿no? De a lo mejor de dar primero, ¿no? Y de quizás en el futuro ya veremos si pedir después. Pero lo que está claro que en una sesión que tengas con una persona que acabas de conocer, no vas a hacer el gran negocio de tu vida, porque para empezar
esa persona necesita ganar, necesitas que esa persona confíe en ti, ¿no? Y tú eso hay que trabajarlo, esa confianza no es inmediato de 10 minutos que he hablado contigo en un evento, Sí, lógicamente. y una de las maneras de ganar esa confianza es mostrando interés. Y una de las maneras de demostrar interés es haciendo preguntas, con sentido, Ajá. con criterio, con escucha activa y con atención plena a lo que nos están contestando. Entonces, si tú empiezas preguntando, aunque luego esta persona no te pregunte nada a ti, pero que se quede con la sensación de, ¿cómo me ha escuchado esta persona? Ah, qué agradable. Pues sí, qué agradable, ¿qué dijo? No dijo nada muchas veces. Solo hablaste tú, pero te puso el micrófono delante para que tú puedas hablar y contar tu vida. A la gente le Ujú. encanta hablar de su vida, no solo a los argentinos. Total, total. Qué buen tip ese. Y dime una cosa, si tú tuvieras que darnos un ejemplo de persona que podamos conocer, ¿no? Públicamente para que sea un terreno común, que haga buen networking, que sea una persona hábil en esto, hombre o mujer, para que nosotros lo podamos tener como referente y modelar, por ejemplo, Bueno, tanto que para me mí, gustan los americanos. mi referente en networking es Cipri Quintas, porque o sea, es a quien yo admiro no solo por enseñar a hacer networking con metodología también, similar a la mía, sino por la coherencia. Siempre se lo digo. De hecho, acaba de sacar un programa de formación que gran parte del contenido es muy similar al que yo enseño en mi programa de formación y yo fui de las primeras en contratarle el curso, que a veces me dicen los directos, pero de hecho me ha invitado a dar una de las clases, porque para mí es coherencia el quiero ver cómo lo enseñas porque te admiro y entonces, y precisamente porque es coherente, él no lo ve como que yo estoy ahí para copiarle, estoy ahí para apoyarle y es Ajá, una persona que qué cosas enseña o qué cosas hace con coherencia. Cuando te ve, además de conectar contigo físicamente, de abrazarte y de estar muy presente en el cuerpo, sino que está siempre ahí, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer ah, por ti? Permanentemente te pone ese espacio para que tú qué necesitas, ¿no? Que es muy parecido a como lo hago yo. Y hace poco lo entrevisté para mi podcast y me decía, esto es como, como hablar conmigo mismo, ¿no? Porque ahí tenemos cosas muy similares y por eso lo pongo como referente, porque realmente lo es. ¿Qué cosas hace? El nombre, perdona, el nombre que nos has dicho es Cipri Quintas. Cipri Quintas. Otra Perfecto, persona para mí perfecto. maravillosa en el arte de las conexiones con amor, porque claro, mi manera de hacer networking es desde la autenticidad, desde el propósito, desde el amor, desde la generosidad. Entonces también mi gran amiga, mi hermana negra, como yo le digo, que es Visila Bococo. Visila está continuamente conectando personas eh, que pueden ayudarse entre sí. A mí me llega un montón de gente, me dijo Visila que te llame, no sé por qué, pero pues escucho, porque Ujú. si Visila te dice que me llames es porque algo necesitarás que yo podría hacer por ti, ¿no? Entonces, para mí también es una persona maravillosa que está continuamente escuchando, pensando en cómo conectar a las personas. Y como personalidad pública, después hay gente más pública en el sentido de que puede tener más, estar un poco más lejos posiblemente, aunque son buenos Ujú. conectores y han llegado a donde han llegado por ser buenos conectores o buenas conectoras. Realmente estas dos personas son muy referentes, muy conocidas y muy humanas a la vez. Entonces, los traigo a ellos. Que Genial. son casualmente mis Muy bien. invitados número 1 y número 2 de mi podcast, ¿no? Visita la primera y siempre el Ah, segundo, bueno, porque para mí precisamente la admiración absoluta es también el contarle vuestra vida a toda la gente que pueda escuchar. qué bien. Bueno, pues yo creo que nos has dado un montón de tips para mejorar esa capacidad de visibilidad y sobre todo para mí algo importante que es cambiar el lugar desde donde lo haces. Y ahora ya un poco es un tema de hacerte preguntas para conocerte un poquito más a ti de forma rápida. Lula, por ejemplo, nosotros aquí siempre hablamos de la fórmula del ascenso. Para ti, ¿qué ingredientes ha tenido tu fórmula del ascenso? Los tuyos en particular. Bueno, ambición, de la buena ambición de que siempre quiero más y quiero llegar a más lejos y que Ujú, no me conformo, es ambición, inconformismo, ujú. claridad, exposición y visibilidad Ah, ujú, y autenticidad. No perder mi esencia qué y bonito. generosidad, solidaridad. Mm. Esos son los Eso es elementos a precioso los que le... porque perder la autenticidad a veces nos creemos, especialmente las mujeres, que para llegar a rangos a puestos de liderazgo tenemos que convertirnos en una fotocopia del estilo de los hombres. Y eso realmente te hace perder esa sensación de autenticidad y te empiezas como a desconectar. Qué importante es mantenerlo eso siempre, siempre ahí. Y ahora quería hacerte unas cuantas preguntas muy rápidas. Contéstame con una frase, simplemente para conocerte un poquito más. Si te preguntara, por ejemplo, un sabor de tu infancia de Argentina que echas de menos. Dulce de leche. Auténtico. Sí, podría comer cucharada de Fenomenal. dulce de leche. Esto nos lo habéis contagiado, ¿eh? Porque madre mía, qué rico está. ¿Tú eres de madrugar para planificar o de trasnochar para crear? Trasnochar para crear, 100%. Sí. Muy bien. Y si yo te pudiera decir, puedes estar ahora con los mejores networkers que han existido en el mundo, ¿con qué dos personajes, vivas o muertas, te gustaría conectar? ¿Con qué Bueno, dos personajes te gustaría haber conectado?
con Michelle Obama y con Oprah Winfrey. ¡Wow! Ya llegaré a ella. Qué grandes comunicadores, madre mía, grandes comunicadores y personas que transmiten, es cierto, bastante autenticidad para el puesto que los dos tienen. Genial. Y ya por último, Lula, si le tuvieras que dar un consejo a la Lula de hace 20 años, ¿qué le dirías? Cuídate, cuida tu cuerpo y tu salud, que nunca te frene por no estar habitada al 100%. Trabaja tu salud Porque mental, si... trabaja tu salud Ujú, mental y también la carcasa que la cubre, que cubre esta energía, pero no desde un aspecto estético, sino desde un aspecto de salud y de ujú. bienestar. Es que, lógicamente, sin salud no hay nada, no hay otras cosas, lógicamente. O sea que es un buen consejo para todo el mundo. Muy bien, Lula. Bueno, finalmente queremos saber dónde te podemos localizar, cómo si queremos ponernos en contacto contigo para mejorar todo esto, estas habilidades de comunicación, de mostrarnos, de vernos, ¿cómo te conectamos? ¿Dónde Bueno, estás? estoy en Instagram como Lula Ballarino, en LinkedIn como Lucila, que es como me llama mi madre cuando está enfadada, o la gente que no me conoce, pero estoy como Lucila Lula Ballarino. En mi web lulaballarino.com realmente soy muy fácil de localizar si me queréis contactar, porque en casi todos los sitios hay un formulario de contacto para escribirme, así que estoy muy accesible, también a través tuyo, si alguien te escucha. Así que Por supuesto. encantada de acompañar a quien necesite apoyo tanto en sus conexiones, en su comunicación o en clarificar hacia dónde quieren llegar, ¿no? Genial, Lula. Pues desde luego que estaremos en contacto. Muchísimas gracias por todas estas pinceladas tan importantes, basadas en una experiencia ya dilatada e intensa. Y estoy segura que todas las que nos escuchan han tomado buena nota y van a poner en práctica gran parte de todo lo que nos has dicho para eso, para ser más visibles y avanzar. Muchísimas gracias y Gracias a ti. hasta pronto, Lula. Gracias a ti. Y es el momento en este programa de tomarnos un descanso y una pausa para el bienestar. Por eso te doy la bienvenida a esta sección que llamamos Bienestar en Ascenso. Y yo quería hacer algo que tuviera relación con lo visual. Y he encontrado una forma de conectar con el bienestar muy original, muy distinto, pero que te voy a invitar a probarlo. Se llama el baño de arte o el art bathing, que es una tendencia de bienestar que triunfa en ciudades como Nueva York o París y que consiste simplemente en sumergirte en la belleza de una obra de arte para calmar la mente, para volver a conectar con el presente, a conectar contigo. Es muy sencillo. ¿En qué consiste? Bueno, pues en dejarte embriagar por la belleza de una obra de arte, alguna que te encante. De la misma forma que un baño de bosque te sumerge en la naturaleza, un baño de arte te sumerge en la creatividad y en esa emoción de contemplar algo bello. Museos como el MoMA o el Tate Modern ya han creado experiencias de mindfulness basadas en esta actividad. La ciencia detrás de esto, de esta actividad, es apasionante, porque fíjate, contemplar arte de una forma pausada reduce el cortisol, que es la hormona del estrés, como bien ya sabes, y activa las zonas de placer de nuestro cerebro. Es una forma, en definitiva, como de entrar en meditación para aquietar la mente del run run del día a día. Y, por supuesto, es una forma de practicar algo que hemos perdido a diario, que es el estar presente, que es la mejor forma de estar feliz y relajada. Así que te invito a regalarte un baño de arte de 1 minuto. No necesitas ir a un museo, no necesitas hacer nada especial, porque lo vamos a hacer, y si lo quieres practicar, lo vamos a practicar aquí y ahora. Lo que vamos a hacer es que yo te voy a describir una imagen y quiero que te la imagines, que la construyas en tu mente. Para eso te voy a pedir que cierres los ojos. Vamos a poner un poco de música para que nos ayude a concentrarnos y a relajarnos, y que tomes una respiración profunda. Que pongas tu atención hacia adentro, hacia tu interior. Y allí imagines una luz brillante de sol, una luz luminosa pero no cegadora. Es el sol del Mediterráneo. Conectas con esa luz y ese sol que te está dando un calor agradable. Y puedes ver 2 mujeres elegantes que pasean por la orilla del mar.
Esas dos mujeres visten vestidos largos, trajes blancos, purísimos, que ondean con la brisa agradable. Una de ellas lleva un sombrero de paja en la mano y un suave viento hace que se mueva suavemente. Sientes la brisa en tu cara, suave y cálida. Escuchas los sonidos de las olas, rítmicas y tranquilas. Y observas la espuma blanca en la orilla y las sensaciones que todo eso te produce. Puedes percibir el olor al mar, un olor salado, fresco. Y mantente por unos instantes paseando en esa playa junto a esas mujeres, como si estuvieras con ellas. Eso es. Es una tarde que respira. Es ese instante en que el verano parece detenerse y se conecta con una calma total. Todo en la escena tiene algo de ceremonia íntima. El rumor del agua, la transparencia del cielo, la elegancia sin esfuerzo de este paseo. La luz de la imagen es casi milagrosa. No cae, flota. Se posa sobre las telas, resbala por los pliegues. Se rompe en reflejos azulados y plateados. Y convierte el blanco en un universo de matices. No hay rigidez, hay belleza viva, belleza en movimiento, belleza que no posa, sino que pasa. Y todo tiene un aire limpio, puro, como esas horas en las que el mundo parece haberse detenido. Puedes ver reflejada en esta imagen la felicidad sencilla, la de caminar sin prisa, la de sentir el viento en la piel, la de dejarse llevar por una tarde blanca y azul, mientras por un momento la vida no pesa. Es una imagen de plenitud serena. Solo hay luz, elegancia y mar. Solo hay ese milagro de estar viva y de que el mundo, por un instante, es hermoso sin esfuerzo. Y ahora te voy a pedir que abras los ojos y veas esta imagen. Efectivamente, como habrás reconocido, has dado un paseo a orillas del mar con Sorolla y acabas de regalarte un baño de luz y de calma. Esta es una pausa de bienestar que hemos preparado para ti hoy. Es un recordatorio de que la belleza es un refugio y que la belleza puede conectarnos con estados de calma y de concentración y presencia. Bueno, pues si te ha gustado, te invito a que esta semana busques en internet un cuadro que tengas en casa que te inspire y que te regales 5 minutos para observarlo sin prisas, para interiorizarlo, para verlo con tu mente, para sentirlo y para trasladarte allí. Es un lujo accesible que recarga la mente y el espíritu. Ya me contarás cómo te va con el baño de arte. Bienvenida a este microespacio que a mí me encanta, que le he llamado Cerebro en Ascenso, porque aquí vamos a hablar de pequeños trucos, de pequeños neurohacks, como se llaman ahora, para hacerte la vida más fácil, para que conociendo tu cerebro sepas cómo superar las dificultades más habituales que puedes sentir. Y justamente después de la conversación con Lula sobre la visibilidad, estaba pensando que hay un miedo que una gran parte de los seres humanos compartimos. Y ese miedo es
hablar en público. Y eso tiene mucho que ver con la visibilidad, porque si quieres ser visible vas a tener que hacerlo en algún momento. Y quizás cuando te planteas el hablar en público, alguna vez has sentido ese nudo en el estómago, esa garganta que se queda totalmente seca, ese corazón que no deja de palpitar. Bueno, pues estos son algunos de los síntomas. Y quizás te preguntes, bueno, ¿por qué nos da tanto miedo hablar en público? ¿Por qué tenemos tanto pavor a exponernos? Bueno, pues precisamente por eso, porque para nuestro cerebro esto de hablar en público no es ninguna broma. Hay estudios que dicen que mucha gente preferiría estar dentro de un ataúd antes que dando el discurso en su funeral. ¿Y por qué nos pasa esto? Bueno, pues porque nuestro cerebro recuerda que tiene una única misión y su misión es tu supervivencia. No está especializado en que seas feliz, que cumplas tus metas, para nada. Solo quiere que sigas respirando. ¿Y qué pasa? Que exponerte ante un público, ante otra gente, para él significa correr un gran riesgo. ¿El riesgo de qué? Pues de ser juzgada, de ser humillada o incluso, más tremendo todavía, de ser rechazada. ¿Y por qué tenemos tanto miedo a ser rechazados? Pues por algo muy práctico. Y tengo que volverme muchos años atrás, cuando nosotros estábamos en las cavernas. En la prehistoria se vivía en tribu y si tu tribu te rechazaba, tú eras apartada. Y esto era lo mismo que ir a una muerte segura. Así que tu cerebro literalmente interpreta que hablar en público puede suponer una amenaza para tu supervivencia. Pero aquí viene la buena noticia, y es que este miedo de tu cerebro se puede hackear. ¿Cómo? ¿Qué necesitamos hacer? Muy sencillo, solo voy a requerir 10 minutos por tu parte. Eso sí, con mucho ensayo antes, pero solo 10 minutos. Mira, son 5 minutos antes de entrar a hablar en público y los primeros 5 minutos una vez que ya te has lanzado. ¿Crees que eres capaz de esforzarte solo durante 10 minutos a tope? Yo creo que sí. Incluso, fíjate, creo que te va a encantar porque es súper fácil. Solo tienes que ensayarlo, de verdad, nada más. Entonces, vamos a empezar con los primeros 5 minutos. Esta es la parte en que te tienes que preparar, física, emocional y mentalmente. Y son 3 ejercicios muy sencillos. Luego tú los puedes adaptar a lo que a ti mejor te vaya. Vamos con lo físico. ¿Qué puedo hacer? Mi corazón está latiendo, yo me siento muy alterada. ¿Cómo lo puedo remediar? ¿Cómo puedo hacer que esa parte de mi sistema nervioso que me relaja se active? De eso se trata. Pues algo muy sencillo, al alcance tuyo, respirar. Vamos a hacer 20, 30 respiraciones rápidas. Por ejemplo, las puedes hacer así, por la boca, o simplemente... Bien, después de hacerlas, inspira profundamente, mantén el aire unos segundos y después suelta suave. ¿Qué le dice esto a tu cerebro? Cuando sueltas suave, le dice que estás relajada y entonces empieza a dar órdenes para que ese sistema, que se llama parasimpático, para que lo sepas, se active y sientas más relajación. Inmediatamente después, ¿qué puedes hacer? Ponte una canción de las que yo llamo de subidón y muévete al ritmo. Recientemente vi a Carlos Alcaraz haciendo esto exactamente antes de salir a competir una gran final de tenis. Pues tú ya sabes, tú eres una gran campeona como Alcaraz, haz lo mismo, cópiale. Bien, vamos ahora con lo emocional. Normalmente lo que hacemos, la emoción, sentimos sensaciones en nuestro cuerpo y entonces llegamos a la conclusión de estoy nerviosa, uy, ¿cómo se me va a notar? Bueno, esto va a ser un desastre. Esta es tu mente interpretando lo que pasa. Vale, pues vamos a hacer un truco, un neurotruco. Vamos a decirnos, en vez de estoy nerviosa, qué horror, vamos a decirnos estoy emocionada. Que efectivamente es verdad, estoy emocionada, pero fíjate, la connotación negativa de estoy nerviosa no lo tiene igual esta misma frase. Y está bien que estés emocionada. ¿Por qué? Porque vas a estar más alerta, más preparada para salir a afrontar cualquier
inconveniente o problema que te suponga esta presentación. Está bien estar emocionada. Por eso dite, pues muy bien, estoy emocionada, estoy mejor, voy a estar mejor preparada, si es así. Y ya finalmente vamos a lo mental, algo que has hecho miles de veces, probablemente lo has oído, pero aquí se trata de sentirlo. Es cerrar los ojos por un momento y conectar con ese estado interno de calma y seguridad con el que te gustaría hacer la charla. Bien, conecta con ese estado, escúchate hablando tranquilamente y ensaya en tu mente esa realidad. ¿De qué se trata? ¿Para qué hacemos todo esto? Para una cosa muy sencilla, pero complicada a la vez, y es estar presente. Esa es la clave de toda charla en público. Ser capaz de olvidarte de lo que te dice esta loca de tu mente y estar presente, estar a lo que estás. Estar para tu público. Bien, esto es fácil, ¿verdad? Pues ya estás preparada para entrar. Y vamos ahora a la segunda fase, los 5 primeros minutos frente a tu audiencia, frente a tu cliente, frente a ese comité de dirección que está esperando tu presentación. ¿Por qué crees que es tan importante llevarlos preparados de memoria incluso? Bueno, pues por algo muy sencillo, porque ¿sabes ese dicho que dice lo que bien empieza bien acaba? Efectivamente, porque necesitas empezar bien para darte esa seguridad, para hacer que tu público confíe en ti. Porque fíjate, esos 5 primeros minutos es el momento de la charla más crítico, porque es cuando tú estás más insegura y cuando tu audiencia está más fría. Da igual que sea una charla ante 500 personas o una presentación ante tu comité de dirección, funciona siempre. Y para que estos 5 minutos fluyan de forma positiva, hay 5 pasos. 5 más 1, voy a decir, depende de tu situación, pero hay 5 pasos. Paso número 1, apréndetelo de memoria estos 5 minutos. Repítelo hasta que lo memorices completamente, hasta que te lo sepas de arriba abajo, de abajo arriba. Bueno, esto es solo ensayar y repetir, nada más, para que todo esto quede grabado en tu cerebro y no tengas y salga, por decirlo así, de ti de forma automática. De esta forma vas a crear una seguridad en ti que va a reducir la ansiedad al 100%. Bien, paso número 2 es cuando sales y miras al público, guardando unos segundos de silencio. Esto es lo que nosotros llamamos hacer un rápido escáner visual, que el objetivo es contactar con tu público, conectar con ellos de persona a persona. Son unos pocos segundos, pero te permite conectar con la persona, decirle de alguna forma, simplemente con la mirada, sé que estás aquí, te veo, y proyectas en ese momento seguridad con ese silencio y con esa bienvenida silenciosa. Bien, bueno, eso hasta aquí nada. Ahora es cuando vas a empezar a hablar. Y es el paso número 3. ¿Qué te recomiendo? Empieza directamente con algo que sea corto, que le sorprenda. ¿Por qué? Bueno, porque intentas captar su atención. Y si tú dices, hola, buenos días, mi nombre es Isabel Sousa, esto es predecible, a la par que aburrido. El cerebro no le llama nada la atención porque es lo que hace el 95% de mucha gente que sube a un escenario o que empieza a hablar en público. Por tanto, yo te recomiendo que empieces de otra forma, de una forma que les sorprenda. Por ejemplo, ¿qué puedes hacer? Hacer una pregunta de sí o no y que, bueno, pues la mayoría de la gente vaya a estar de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna vez habéis buscado la felicidad? Y levantas la mano para que la gente copie lo que tú haces e interaccione contigo. ¿Quién no ha buscado alguna vez la felicidad? Bueno, pues esto es una forma de empezar, pero también podrías hacerlo pues con un dato sorprendente. ¿Sabías que el 75% de las mujeres nunca aplican a la primera a un puesto de trabajo? Algo que choque. O incluso puedes contar una anécdota rápida, ¿no? Algo que no te lleve mucho tiempo. Bien, ¿ya has captado la atención? Pues vamos ya al cuarto paso. En ese cuarto paso tienes que dar la bienvenida
agradecer a tu público el tiempo que va a invertir, porque hoy, sobre todo hoy en día, sabemos lo importante que es el tiempo para cada uno de nosotros y cómo lo invertimos. Y bueno, pues por supuesto, asegurarles que tú vas a estar ahí al 100%, que se lo agradeces de corazón y que te has preparado al 100% para dar lo mejor de ti. Y aquí viene algo que al cerebro le interesa mucho, y es saber qué puedo esperar de la charla, qué me voy a llevar. Pueden ser 2 o 3 cosas que se vayan a llevar, cosas valiosas. Por ejemplo, bueno, os agradezco que estéis aquí. Yo por mi parte voy a dar el 100% y no voy a dejar ningún secreto por desvelar para que os llevéis una herramienta para gestionar en momentos críticos vuestro estado de ánimo, una estrategia para vuestra próxima presentación y hacer que sea memorable, y un truco rápido que podéis aplicar desde mañana mismo. Si hablamos de hablar en público, es interesante, estas 3 cosas son 3 beneficios claros que les dará una razón para estar atentos y quedarse hasta el final de tu charla. Bien, pues aquí tienes 5 primeros pasos muy fáciles. Y hay un paso adaptable, que es el número 6, depende de tu situación. Y yo esto lo recomiendo si estás ante una audiencia o un público que no te conoce. Habría un 6º paso en donde de forma muy breve y rápida les vas a explicar por qué tú eres la persona adecuada para hablar de ese tema. Aquí no se trata de presumir, se trata de dar contexto, de ponerte en valor. Por ejemplo, algo como, y os cuento esto porque llevo 15 años trabajando en lo que sea, o he pasado por exactamente lo mismo que vosotras y por eso hoy estoy aquí, para contaros cómo solucionarlo. Si estás en una empresa, lógicamente, o ante tu equipo o un comité de dirección, este paso, lógicamente, te lo vas a saltar, porque ellos ya saben quién eres, ya saben por qué estás aquí. Muy bien, estoy segura que lo has entendido perfectamente y que lo comprendes racionalmente al 100%. Sin embargo, he de decirte que esto no es suficiente para que realmente funcione. Ahora necesitas integrarlo, necesitas pasar a la acción, necesitas vivirlo. Y te voy a lanzar un reto para animarte a hacerlo. Y es que durante los próximos 15 días, justo lo que vamos a tardar en tener el próximo podcast en el aire, te propongo que hagas una práctica de visibilidad. Y esta práctica es muy sencilla, consiste en hacer X número de acciones, yo diría que 7 estarían bien en 15 días, un día sí, un día no. Acciones que veas que te hagan visible de alguna manera y bueno, pues que aunque sean pequeñas, hoy en día no las hayas hecho. Por ejemplo, puede ser comentar un post de un directivo en LinkedIn, puede ser enviar ese email que te da miedo o llamar a ese cliente que llevas días pensando en hacerlo, ¿no? Cosas pequeñitas. Pero además lo que quiero decirte es que no estás sola en este reto. Te vamos a apoyar. No solo yo, sino el grupo de WhatsApp que he creado con esta misión, con la misión de que todas las prácticas que vayamos a hacer nos sintamos apoyadas, las podamos compartir, disfrutemos con esos pequeños triunfos. Nos daremos apoyo y celebraremos las victorias y normalizaremos el miedo. ¿Te unes a este grupo de WhatsApp? Bueno, pues tienes las indicaciones de cómo hacerlo en esta publicación. Estaré encantada de tener un contacto mucho más directo, de conocerte más cerca y de apoyarte en toda esta evolución para ser una mujer en ascenso.